Bueno, pues atención a la que se está montando en Podemos. En Syriza ya se ha montado. Tsipras dimite y deja a Syriza en tal situación que directamente hoy se comunicaba se ha partido. Es decir, en esas próximas elecciones, a las cuales van a acudir 20 de septiembre, no va a ir la Syriza que conocemos. No, van a ir dos Syrizas. Irán dos Syrizas. Pero bueno, déjenme que les dé un consejo y pasamos a narrarles todo lo que está ocurriendo en Podemos. Está ya con nosotros Carina Mejías. Vamos a hablar de qué está ocurriendo también, precisamente con el tema de lo de la diada, de la convocatoria, quienes están detrás, con el tema de esa convocatoria de elecciones que dicen que no son plebiscitarias, pero luego dicen que sí, escriben que no, pero luego afirman que son que sí. Ya verán qué gente va en alguna de esas listas, ya verán qué gente va. Lo voy a dejar ahí de momento. Voy a presentarles ya a Carina Mejías. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Anda que no tenemos temas para comentar desde ese mensaje que ha lanzado Pablo Iglesias, que dice que valiente es Tsipras, que se va corriendo. Lo que se va corriendo lo digo yo, pero es la noticia. Él asegura, es una demostración de valentía. Dice, porque después de fracasar, coge y se somete a las votaciones. Dice, no, si él no se somete a nada porque él se marcha. Pero bueno, ahí está. Le parece muy valiente el hecho de haber fracasado en todo y luego marcharse. Les presento la mesa y empezamos. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Amando de Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Federico Quevedo, Hola, bienvenido. Carlos. Y está con nosotros también José Manuel Yáñez, perdóname, muy buenas. Buenas. Y Noelia Martínez, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, te voy a hacer una primera pregunta, Carina, sobre esto. ¿Tú compartes este análisis que hace Pablo Iglesias? Lo digo porque básicamente el resumen es 6 meses de Syriza, 6 meses de Tsipras, cogieron un país que estaba ya en recta de crecimiento, lo vuelven a dejar hundido, lo dejan con una fuga de capitales masiva, lo dejan arrodillado, decían que ellos iban a arrodillar a la Unión Europea. Bueno, el acuerdo que han firmado es el peor de los peores imaginables y desde luego ni contar hace 6 meses. Y coge Tsipras y se marcha. Y dice Pablo Iglesias, ahora lo vamos a ver, que es un valiente. ¿Tú haces este análisis, Carina? Pues no, yo creo que es la constatación de un fracaso estrepitoso de políticas y de promesas que no se pueden cumplir y de políticas populistas, ¿no? Yo creo que hacer balance como el que tú has hecho, ¿no? Pues corralito, pérdida de capitales, fuga de capitales, pérdida de puestos de trabajo, quiebra del país y sobre todo unas condiciones, o sea, tenerse que doblegar ante un nuevo rescate económico que lo que hace es poner condiciones draconianas al gobierno de Grecia. Yo creo que es situar o poner a los griegos en una situación de crisis muy importante como consecuencia de la soberbia y de políticas arriesgadas como las que ha puesto en práctica Syriza, ¿no? Yo creo que es la constatación de un fracaso de los populismos y sobre todo debemos tomar nota, buena nota aquí en España, ¿no? Lo que no se puede hacer es prometer aquello que no se puede cumplir y sobre todo no se puede ser inconsciente respecto al entorno en el que se vive. En estos momentos estamos viviendo un proceso de integración europea cada vez más importante. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer Europa e impedir que los países que han formado parte de esta Unión Europea pongan en riesgo su pertenencia a la misma, porque eso va en detrimento de los derechos y de las condiciones de vida de sus ciudadanos, ¿no? En este caso, quien va a pagar esta situación van a ser los pobres ciudadanos griegos como consecuencia de la soberbia de Syriza y de su presidente Tsipras, ahora ya presidente dimitido. Esperemos a ver que los griegos elijan un gobierno mucho más responsable, pero también pidan responsabilidades a quienes gobernaron antes y les llevaron hasta esta situación, porque la culpa no es toda de Tsipras y de Syriza, sino también de aquellos que gobernaron haciendo políticas irresponsables en su día, el PASOK y Nueva Democracia, ¿no? Hoy constatamos cuáles son las consecuencias también de aquellas políticas equivocadas. Yo creo que es necesario cambiar la orientación de Grecia. Yo creo que conseguir que se mantenga en la Unión Europea y que sus ciudadanos consigan unas mejores condiciones de vida. Pues vamos a ver precisamente un vídeo de qué es lo que ocurría, porque en Podemos, claro, veían el paralelismo, se han dedicado durante todo este tiempo a decir que ellos eran el partido hermano de Syriza y va Syriza, salta por los aires después de destrozar el país, Tsipras sale corriendo y cómo lo están teniendo que justificar. Lo van a ver, pero déjenme que lancemos ya la pregunta para que todos ustedes puedan votar. ¿Arruinaría Pablo Iglesias España como Tsipras lo ha hecho con Grecia? Ahí lo tienen, si consideran que sí, ahí tienen ese teléfono, y si consideran que no, pues también, cada uno que opine lo que quiera. Atención a lo que está pasando en Podemos después de que se les cae el mito en el que tanto se apoyaron. Y dicen ellos, ¿y ahora qué hacemos? Pues fíjense. Horas después de la dimisión del primer ministro heleno, se hacía público lo que muchos sospechaban. El partido de Alexis Tsipras está roto. La parte más radical de Syriza ha anunciado que presentará su propia lista en las elecciones. La plataforma de izquierda contribuirá a la formación de un frente amplio, progresista y democrático. Participaremos en las elecciones para imponer la cancelación de los memorandos con los acreedores. La nueva facción de Syriza se llamará Unidad Popular. Su propuesta estrella es romper con Europa y con el euro. Mientras el homólogo de Podemos en Grecia se desquebraja, los podemitas no dicen nada.
Solo Teresa Rodríguez ha confesado que tiene miedo. Vaticina que su partido puede acabar en la misma situación. A mí me aterroriza el temblor de piernas de Tsipras. Me aterroriza ese temblor de piernas. Me siento en su lugar. Me solidarizo con él de alguna manera. No quisiera llevar esa carga y esa mochila. Me da miedo que acabemos en la misma situación. Después de hacer estas declaraciones, alguien ha debido darle un toque de atención a Teresa, porque ha reculado. Iban de la mano y uno ya está hundido. En tan solo 7 meses de gobierno ha dicho adiós y ha dejado a su país en la quiebra. Bueno, pues esta era la situación, Karina. Vemos esos movimientos, van a ver todos ustedes muchos más porque han tenido una auténtica batalla campal intentando explicar ante su propia gente, claro, pues su gente ve esto y dice, oye, Tsipras ha salido corriendo. Y dicen ellos, no, es un acto de valentía. Luego le vamos a ver a Pablo Iglesias escribiendo esta frase. Claro, y van todos y le dicen, pero qué valentía, se ha dejado aquello destrozado, se marcha corriendo, huye, pero ¿qué es esto? Se puede plantear, vamos a ver en unos momentos también a Albert Rivera recordar esto de no se puede prometer aquello que no se puede cumplir. El problema que tiene esta gente y el problema que nos podemos encontrar en España es precisamente que se están prometiendo cosas que no se pueden cumplir y cuando llega la hora de la verdad tienes que optar entre no cumplirlas o terminar de quebrar un país. Yo creo que sí, yo creo que se tiene que ser responsable a la hora de hacer política y prometerles a los ciudadanos cosas que sean cumplibles, pero no solo cumplibles, sino también pagables, ¿no? Porque hemos visto como en muchas ocasiones se han hecho promesas de futuro que luego, llegando la hora de la verdad, pues no se pueden pagar, ¿no? Yo creo que hay que ser realistas con las condiciones económicas que tiene en estos momentos España, yo creo que hay que ser realistas con la situación social que en estos momentos tiene España y con las necesidades de los españoles y hay que apostar por aquellas formaciones políticas que sean capaces de articular proyectos políticos cumplibles, realizables y pagables y olvidarnos de aquellos que nos venden cantos de sirena que después nos pueden llevar a situaciones como estas. Yo creo que es el momento de tomar buena nota y de saber lo que nos puede pasar si en un futuro elegimos opciones políticas que nos lleven por estos derroteros, ¿no? Y que sobre todo que nos sitúen en una posición de riesgo con respecto a nuestra pertenencia a la Unión Europea que tantos beneficios nos ha dado. Yo creo que es el momento no solo de ser responsables en el ejercicio de las políticas, sino también de fortalecer esa Unión Europea que nos ha permitido a todos estos últimos años de progreso económico y social tan importante al conjunto de los españoles. Déjame que veamos cómo él mismo, Pablo Iglesias, lo ha hecho en 800 ocasiones, pero él mismo remarcaba esta cercanía del Grupo de Podemos, de su programa, de las exigencias que ellos tienen, de lo que quieren para el país, lo igualaba prácticamente precisamente con el programa de Syriza y con la actuación de Syriza, de Tsipras. Atención. Todos los medios de comunicación que votar Syriza es votar el caos porque es votar contra Europa, que hay que votar por el orden y por los dolorosos recortes. Pues yo creo lo contrario, creo, como decía Zizek el otro día en un artículo, que Syriza es hoy la mayor esperanza de los europeos. Ganar unas elecciones tiene muy poco que ver con tomar el poder, pero cuando no se tiene ni fusiles ni misiles nucleares, al menos hay que atreverse a ganar elecciones. A por ellos, Alexis. Pues el a por ellos ha durado 6 meses. ¿Qué dura las hemerotecas? ¿Sí? Una cosa muy curiosa. Bueno, tenía otro que es buenísimo, que lo pusimos ayer, terribles. Que empieza allí directamente en un meeting. Tic, tac, tic, tac, ¿no? Empieza el triunfo. En España lo veremos. Pues tic, tac, se paró el reloj. Esta es la constatación de que está muy bien teorizar, pero después hay que ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es muy complicado, ¿eh? Estamos viendo análisis o propuestas hechas por teóricos, por politólogos que están al frente de las cátedras en las universidades, pero que después, cuando tienen que gobernar, se encuentran con la cruda realidad de la escasez de recursos, de las dificultades económicas, de la situación social. Entonces ahí hay que tomar medidas serias. Y por lo tanto no se puede teorizar tanto, sino que hay que ser mucho más responsable, hacer políticas realistas, cumplibles y pagables. Pero yo creo que aquí hay que sacar varias lecciones, ¿no? La primera, Podemos era real y auténtico cuando hacía, decía y defendía lo que hoy en Grecia dicen hacer y defender los que se han escindido de Syriza. Entonces tenía sentido Podemos desde su punto de vista ideológico. Lo que no tiene sentido Podemos es ahora mismo con un discurso en el que Pablo Iglesias y Errejón comprenden y se ponen en la piel del señor Tsipras, porque el señor Tsipras ya es cualquier cosa menos lo que dijo que era cuando se presentó a las elecciones. Es el moderado. Entonces, ahora que tenemos, Podemos dijo que iba a transitar por la senda socialdemócrata y los electores deben saber una cosa: entre el original socialdemócrata que hay en España, el Partido Socialista, y la mala copia que es Podemos, yo creo que los electores elegirán al original, elegirán al Partido Socialista. Desde luego, si Podemos se queda encallado en la posición en la que está a día de hoy,
lo que está conduciéndose es hacia la ruina política. Deberían ser coherentes, dar un paso al frente, hacer como han hecho el 30% de diputados de Syriza, que se han extendido y han creado un nuevo partido, y transitar por esa vía. Si no, no tiene sentido Podemos. Podemos surgió precisamente para eso. Yo no los estoy defendiendo, no los he defendido nunca y jamás los defenderé, pero tenía sentido ideológico cuando defendían esas posiciones. Y lo que también deben entender los electores españoles es que efectivamente esas posiciones que defienden los que se han extendido y como debería defenderse Podemos están condenadas, pues eso, a la melancolía, al fracaso y a la ruina. Déjame que traslade tu mensaje en forma de pregunta a Carina Mejías. ¿No les puede estar ocurriendo en estos momentos a la gente de Podemos que ellos querían lo que decía Syriza, lo que decía Tsipras, el impago de la deuda, recuperar todos los empleados públicos, gastar y tirar el dinero por las ventanillas sin que hubiese un límite, etcétera, etcétera? Y se dan cuenta de que en estos momentos, fracasado ese proyecto, no pueden seguir embarcados en ese proyecto porque les va a pasar exactamente lo mismo y no saben qué hacer y se sitúan en una posición que dicen, ¿y ahora qué es lo que digo? Si mi proyecto ha fracasado, ¿ahora cómo sigo encandilando a mi gente? ¿Les puede estar ocurriendo esto? Yo creo que sí, ¿no? Es la constatación de un fracaso estrepitoso y además en este caso yo creo que es la conciencia de que tienen que cumplir con las obligaciones contraídas, es decir, la deuda no se puede impagar porque hay unas obligaciones que hay que cumplir y que por lo tanto los deudores no te la van a perdonar, que en la Unión Europea ha supuesto una cesión de soberanía y que por lo tanto muchas de las decisiones ya no las toman los países por sí mismos, sino que vienen determinadas por acuerdos internacionales en el seno de la Unión y que por lo tanto hay que cumplirlo, porque si no estás dejando a tu país en una situación de agravio con respecto al resto o una situación de descompensación respecto al resto, y por lo tanto yo creo que es la constatación de un fracaso del que tienen que tomar buena nota y si quieren hacer alguna cosa, en todo caso reorientar, ¿no? o seguir defendiendo estas políticas, pero sobre todo que los españoles tengan conocimiento de lo que puede pasar y de las consecuencias a las que nos pueden llevar si estos algún día llegan al poder. La gran clave del asunto es precisamente lo que estás comentando, y es que Syriza, cuando llegó al poder, Tsipras se encontraba frente a un dilema. Su dilema era, o bien pongo en marcha mi programa y me arriesgo a salir del euro, o bien me bajo los pantalones, acepto lo que diga la Troika para evitar la salida del euro. Y eso es justo lo que ha ocurrido. El dilema de Tsipras era, o bien cumplo mi programa o bien me suicido políticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Syriza lo que ha hecho durante estos 7 meses es intentar chantajear a la Unión Europea. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que pretendía Tsipras realmente? Tsipras pretendía un rescate indefinido e incondicional. Es decir, convertir a Grecia en un auténtico parásito de la zona euro. Que todos los contribuyentes europeos con nuestro dinero financiáramos los despilfarros y el Estado totalmente sobredimensionado de Grecia. Es decir, que directamente le regalásemos el dinero y encima sin necesidad de que nos lo devolvieran ni que hicieran ningún tipo de ajustes. ¿Cuál es la respuesta lógica de los acreedores? ¿Cuál es la respuesta lógica de Alemania, de Francia, de todos los países de la zona euro, incluido también España? Oiga, si usted me pide dinero, usted por lo menos me tendrá que garantizar que me va a devolver parte de ese dinero, que tendrá que hacer las reformas y los ajustes para que su economía vuelva a crecer, para volver a ser una economía solvente. Y no quisieron, y se negaban. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando convocan el famoso referéndum en el mes de julio y sale el no, lo que hace Alemania y el resto de la zona euro, con toda lógica del mundo, es, señor Tsipras, ahí tiene la puerta, váyase usted del euro. Es tan sencillo como eso. Nosotros no le imponemos nada. Usted nos pide dinero, estas son las condiciones. No quiere usted el dinero, coja la puerta y váyase. Y en ese momento, Tsipras descubre que su estrategia se viene abajo, se diluye como un azucarillo en un café. ¿Y qué hace? Se traga sus palabras y acepta el rescate. ¿Cuál es la paradoja de todo esto? La paradoja la tiene ahora Podemos. ¿Por qué? Porque Tsipras se ha convertido del día a la noche en el brazo ejecutor de la Troika en Grecia. ¿Y ahora qué pasa? Que Podemos no sabe qué hacer, están totalmente desconcertados. Ellos aplauden a Tsipras diciendo, bueno, ha convocado elecciones. Sí, ha convocado elecciones para ganarlas, para revalidar su mandato y hacer cumplir el programa de rescate que ha firmado con los acreedores. Mientras sus bases, lógicamente, llaman cobarde, llaman traidor a Tsipras. Por lo tanto, existe ahora mismo un debate interno dentro de Podemos porque realmente se les ha caído un mito y van a tener que elegir entre seguir apoyando al ejecutor de la Troika, es decir, al señor Tsipras, o bien elegir a Unidad Popular, la sección que se ha dividido de Syriza,
y que defienden abiertamente, y esta es la clave, defienden abiertamente abandonar el euro, que en realidad es a lo que nos llevaría Podemos si gobiernas en España. No, Podemos ya no. Ese programa sería irrealizable. No, pero por lo tanto, Podemos ya no. Solo es realizable Podemos y Syriza. Podemos ya no, porque ahora son socialdemócratas, es decir... No. Bueno, pueden decir misa, pero si podemos llegar al poder, al igual que Syriza, el anterior programa de Syriza y el actual programa de Podemos solo sería realizable bajo una condición: salir del euro. Pero no lo dicen, que lo digan claramente, como lo está diciendo ahora Unidad Popular, que lo digan claramente. Pero que les expliquen también a los ciudadanos griegos las consecuencias de esa salida del euro, porque convendrás conmigo que es de una ingenuidad enorme el pretender decir: yo voy a aplicar mi programa, las obligaciones que yo he contraído anteriormente con la Unión Europea las olvido y las dejo ahí y pretendo que la Unión Europea me siga financiando y siga financiando mis políticas. Es de una ingenuidad política absolutamente inasumible, ¿no? Y por lo tanto yo lo que creo es que hay que volver otra vez a la responsabilidad política y esperemos que les expliquen bien a los ciudadanos griegos, que son en realidad las víctimas de toda esta situación, lo que puede ocurrir si realmente gana una formación política como Unidad Popular y acaban saliendo del euro, porque las consecuencias pueden ser terribles para los ciudadanos griegos, que ya a día de hoy han visto cómo el corralito afectaba a sus situaciones personales de manera dramática. Karina, déjame que te pregunte, con lo que estamos viendo, veíamos hace un momento la imagen de una noticia que salía hoy, el titular de Albert Rivera, ahí la tenemos otra vez: la dimisión de Tsipras evidencia que no se puede prometer lo que no se puede cumplir. Vamos a ver en unos momentos algunas de las perlas que ha soltado este señor llamado Pablo Iglesias en España. Porque claro, ahora dice él: yo soy socialdemócrata. Bueno, arrastra un pasado en el cual verle decir lo que ha dicho, su amigo Monedero decía aquello del miedo tiene que cambiar de bando, él decía cosas como la que vamos a escuchar, que hay que ir de cacería por los tertulianos fachas que deambulan por ahí en las televisiones, etcétera, etcétera. ¿Ciudadanos podría llegar en algún momento, bajo algún pretexto, a entrar en algún pacto que incluyese a Podemos, o el hecho de ver cómo es Podemos se descarta por completo? Bueno, tenemos muchas cosas en común, porque la verdad es que ante el titular que comentabas de Albert Rivera, no se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir, Ciudadanos promete reiteradamente cosas, Podemos promete reiteradamente cosas que no se pueden cumplir, pues evidentemente no tenemos mucho que hacer. Y ciertamente nuestro programa económico no tiene absolutamente nada que ver con el de Podemos, nuestro programa social y educativo, sobre todo el educativo, no tiene absolutamente nada que ver con el de Podemos y por lo tanto yo creo que llegar a acuerdos es muy difícil. Únicamente veo una posibilidad y es en llegar a acuerdos en aquellos aspectos que supongan regeneración política o regeneración democrática. En esos aspectos quizá en algún momento podemos coincidir en alguna cosa, pero en el resto yo creo que no hay posibilidad de llegar a acuerdo de ningún tipo, porque los modelos sociales, los modelos económicos, los modelos de estructura territorial, política, administrativa son absolutamente diferentes, ¿no? Déjame que veamos al socialdemócrata moderado cómo se expresaba sobre los tertulianos de derechas. A Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen. Bueno, un socialdemócrata moderado. Amando. Bueno, volviendo a lo de Grecia, es un poco peligroso el paralelismo esto de Grecia y España. Grecia siempre ha sido una colonia desde tiempo inmemorial, bien de los otomanos, en fin, de todo el mundo, de los turcos después, en fin. Y ahora va a pasar a ser una colonia de Alemania, es algo evidente. Y no puede pagar. No es que no quiera pagar los préstamos, es que no va a poder pagarlos. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un Estado. España pues tendrá sus más y sus menos, pero ha sido un Estado desde hace 500 años y ha tenido colonias además, pero Grecia no ha sido un Estado, ha sido una colonia realmente. Y es en lo que va a acabar. Es decir, la salida del euro, a mí me parece que eso es irrelevante. Es que tiene que salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entró de una forma fraudulenta en la Unión Europea, todo el mundo lo sabe, no cumplía ninguna condición. No es un Estado con una democracia representativa como los demás, es un Estado tramposo, no tiene ni estadísticas, en fin, no tiene la más mínima base para ser un Estado autónomo propiamente. Y entonces lo siento mucho, pero lo siento también porque, claro, el dinero que nosotros le hemos prestado no lo van a devolver
nunca. Bueno, ya hay 3.000 millones que hemos perdido de entrada. Bueno, ya no sabemos que no vamos a recuperar, vamos a ver qué pasa. No vamos a recuperar. Vamos a ver qué pasa con el resto. No van a poder. Pero tiene mala pinta, porque además... Si es que no van a poder, aunque quieran, no lo van a poder. Necesita estar bajo la tutela de algún otro Estado, y claramente va a ser Alemania. Lo primero que ha hecho es comprar en los aeropuertos. ¿Por qué? Son los que tienen dinero y los que van a comprar todo allí. Porque es evidente que la única exportación que tiene Grecia es el turismo, que está muy mal organizado porque es un desastre. Lo van a organizar los alemanes que han comprado los aeropuertos y dicen... garantizamos los millones de alemanes que van a ir a veranear a Grecia, y por lo menos eso es una fuente de exportación. Yo cuando fue el referéndum en Grecia, escribí en el Confidencial un artículo que más o menos venía titulado algo así como Rajoy ha encontrado sin quererlo al mejor aliado que podía tener, Alexis Tsipras. Y yo creo que lo que está pasando en estos últimos días viene a confirmar un poco esa impresión. Desde luego, el populismo sale muy derrotado, no sé si muy derrotado, pero desde luego muy dañado de todo lo que está ocurriendo. Ya no voy a decir Rajoy, pero sí creo que los partidos tradicionales o el bipartidismo, incluido en el incluso si me apuras algún partido emergente como Ciudadanos, porque hay gente que estaba votando a Podemos que a lo mejor deciden ahora, bueno, vamos a buscar otras fórmulas un poco más sensatas, que no sean el bipartidismo, pero que sean fórmulas más sensatas, y yo creo que se van a ver, entre comillas, más beneficiados por lo que está pasando en términos electorales, yo creo, y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya veremos qué pasa el 27 de septiembre en Cataluña, pero Podemos, que aparecía como una fuerza muy fuerte en Cataluña, a lo mejor se llevan una sorpresa, ¿no? Déjame que veamos otra explicación, Karina. Esta la daba Juan Carlos Monedero, la daba esta misma mañana. Él viene a reconocer el fracaso de lo que ha pasado en Grecia, viene a reconocer el fracaso de Tsipras, pero la interpretación que hace, de verdad que es una cosa increíble. Escúchenlo, porque es ellos cumpliendo o ellos engañando, porque dice que son mucho mejores que todos los demás. Yo creo que Tsipras no tenía mucha más alternativa, esa o dimitir. O sea, que en su momento él también podía haber tomado la decisión de decir, bueno, si yo quiero hacer política de determinada manera y no puedo hacerla porque no tengo la posibilidad ni siquiera ganando las elecciones, renuncio a esta farsa y me retiro. Yo creo que él, con una responsabilidad complicada, decide no hacer eso, porque la alternativa sería entonces el populismo de la extrema derecha que estamos viendo en otros países, y sería como brindarle la alfombra roja para la extrema derecha griega. Vamos, en resumen, que son ellos si cumplen, y si ellos engañan, también son ellos, porque es que todo lo demás es la extrema derecha, y cómo se le va a dejar el camino. Sí, es lo que yo comentaba, ¿no? La ingenuidad política, es decir, como no puedo hacer las políticas que yo quiero, bueno, pues tendrás que, para hacer las políticas que tú quieres, tendrás que tener en cuenta la situación en la que está tu país y las deudas que tiene y los objetivos que hay que cumplir, ¿no? Y lo que no puedes hacer es decir, rompo con todo y a partir de ahora hago lo que yo quiero, incumpliendo todo lo que tengo detrás, porque eso tiene unas consecuencias. Evidentemente los deudores tienen que pagar sus deudas y los acreedores están en su derecho de exigirlas cuando no se pagan. Entonces, yo creo que estas declaraciones de como no he podido hacer la política que yo quería, bueno, cuando tú te metiste en esto, ya sabías que había unas ciertas condiciones que tenías que cumplir y de las que no puedes renegar o de las que no puedes excluir el cumplimiento de tus obligaciones. Hay una cosa a la que yo me quiero referir, y es a que yo no comparto lo que dice Amando de que Grecia tiene que salir del euro. Yo creo que sería un enorme fracaso para la Unión Europea el que Grecia salga de la Unión Europea. Yo creo tenemos, Karina, perdóname, uno de esos comentarios de Pablo Iglesias dice: un gobierno responsable se somete a la voluntad popular. Los griegos, no lo veo ya, no sé qué, tal, Alexis, no, me lo habéis quitado y no lo veo. A ver, los griegos decidirán si Alexis debe seguir. Lección democrática, no sabía yo que la lección democrática era arruinar un país y salir corriendo acto seguido. Y dimitir, o sea, es que la lección democrática no es dimitir, o sea, ellos eligieron democráticamente a un presidente que no ha sido capaz de llevar a cabo su proyecto político. Lo que tiene que hacer democráticamente es irse y convocar unas elecciones en las que los ciudadanos griegos decidan si quieren seguir por ese camino o por otro más difícil, o desean que otro se responsabilice del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y esté al frente del gobierno. Hombre, yo creo que estamos trasladando un debate en el que toda la carga es sobre el partido Syriza y sobre la situación que hay ahora mismo en Grecia,
Grecia únicamente con el partido Syriza. A mí me parece que no se puede prometer lo que no se puede cumplir, porque en política lo peor que puedes hacer es decepcionar tan pronto a tus votantes, pero a mí me preocupa mucho el lenguaje que se está utilizando hoy en esta tertulia. Me preocupa mucho hablar que el rescate de Grecia era un rescate donde se ha doblegado el presidente de Grecia, que lo ha dicho la responsable de Ciudadanos, o el otro tertuliano que ha dicho se ha bajado los pantalones. Me preocupa que esa sea la negociación que se hace desde Alemania con el resto de países. Me preocupa que ese sea lo que estamos trasladando. Si te importa, hablo muy poquito. Si no te importa, yo termino y luego tú opinas lo que tú creas conveniente. Y a mí eso sí que me preocupa. Me preocupa cuando hemos abandonado la imagen de lo social, que era Europa, el ideal político de lo social, de las libertades, de la igualdad, donde las barreras acababan diluyéndose, y hemos empezado a creer en una Europa de las barreritas nacionalistas en las que Alemania pues se beneficia del sufrimiento de un pueblo comprando los aeropuertos, y a su vez Tsipras, que había dicho que jamás haría o privatizaría primero esos aeropuertos, ahora ha dejado que se vendieran a una empresa alemana, y además lo ha hecho con algo que yo creo que es grave. Y lo más grave que es que primero ha consultado al pueblo griego, el pueblo griego le ha dicho que no transigera, él ha pactado, y además una vez que ha pactado dice que ahora dimite otra vez y se vuelve a ofrecer al pueblo. Hombre, el pueblo griego lo que ha hecho es elegir un gobierno para que solucione los problemas, no para que cada vez que hay un problema y no tienen capacidad para hacerlo, le vuelva la pelota a los ciudadanos griegos. Yo creo que estamos perdiéndonos en un debate que desde luego ni siquiera en el Parlamento, y lo digo por ambos partidos, y yo soy del Partido Socialista, ha tenido la altura que tenía que tener. Y es un debate en el que se tiene que hablar de qué Europa queremos, y desde luego no alegrarnos por un puñado de votos que podamos conseguir un partido u otro. En eso estoy de acuerdo contigo. Los que sufren son los griegos. Bueno, por supuesto, en eso estoy de acuerdo contigo. Y además esto viene de muy atrás, y todos sabemos quiénes tuvieron la culpa, tú lo has dicho antes, de todo lo que ha pasado en Grecia. Y la propia Europa nos ha aportado, yo creo que no ha sido, no se ha aportado bien, pero fíjate, en la última negociación no han sido las cosas como tú dices, ¿vale? Porque de hecho tanto Alemania como Bruselas, tanto Alemania como Bruselas han intentado ser lo más complacientes posibles con Grecia. Bajarse los pantalones es porque cuando tú vas a una negociación, es como si tú vas a un banco y vas diciendo, voy a ir al banco y le voy a decir que me va a dar un préstamo hipotecario porque me sale a mí de las narices, me van a poner un 1% de interés y además voy a empezar a pagarles dentro de 10 años. Y luego llegas al banco y el banco te dice, no, vas a pagar un 5% de interés, vas a empezar a pagar mañana y además esto. Y tú dices, bueno, vale, lo firmo. Eso es bajarse los pantalones. Cuando tú vas con una determinada actitud y al final prometes una serie de cosas que al final no puedes cumplir y tienes que aceptar a todo aquello que habías dicho que nunca ibas a aceptar. Eso es bajarse los pantalones, pero eso no quiere decir que te hayan obligado. Eso quiere decir que es que cuando alguien te presta un dinero te pone unas condiciones, pero de verdad, se ha sido tremendamente complaciente. Yo espero tremendamente complaciente. Ningún país europeo se tenga que doblegar su presidente, porque eso no es doblegar a un presidente. Pues es que se doblega si tú vas con la actitud que ha ido Tsipras. Europa tiene que ser otra cosa. Ningún presidente va con esa actitud. Por favor, Karina. La primera en decir que los responsables de esta situación han sido el PASOK y Nueva Democracia de gobiernos anteriores como consecuencia de sus políticas manirrotas he sido yo. La primera en decir que las consecuencias de esta situación, quienes las están viviendo en primera persona, son los ciudadanos griegos, y que es a ellos a los que hay que dar una solución, porque al fin y al cabo son las víctimas de las irresponsabilidades de gobiernos anteriores, he sido yo. Y la primera que te dice que después de convocar un referéndum en el que tú llamas a los ciudadanos griegos a decir oye, ¿aceptamos este rescate o no lo aceptamos? Y la mayoría de los ciudadanos griegos te dicen no lo aceptes, y tú al final lo acabas aceptando porque caes en la conciencia de que tienes que cumplir con tus obligaciones. Eso es doblegarse ante una situación que es evidente. Tú tienes que cumplir con tus obligaciones. No puedes prometerle a la gente lo que no puedes cumplir. Y tú les has prometido que no vas a pagar las deudas, que vas a mejorar sus condiciones de vida, que vas a crear muchos más funcionarios, que les vas a pagar sus salarios, que vas a generar una situación de bienestar cuando sabes que no puedes pagarlo. Eso es mentir. Y no se puede mentir en política, porque entonces se produce eso que tú dices, que es decepcionar a tus votantes. Yo he sido la primera en decir que las primeras víctimas de todo esto son los ciudadanos griegos, y que
para mí, que Grecia salga de Europa y que los europeos no seamos capaces de dar una respuesta a Grecia, a los ciudadanos griegos, cuando yo hablo de Grecia, hablo al conjunto de la sociedad griega, sería un enorme fracaso para la Unión Europea que los europeos, desde todos los puntos de Europa, no nos podemos permitir. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es aunar esfuerzos para conseguir sacar a Grecia de esta situación al margen de la irresponsabilidad de sus gobernantes. Karina, pero déjame que vayamos a otro rincón, porque es verdad que vosotros la distancia que tenéis con respecto a Podemos es brutal, pero también es verdad que hay una comunidad autónoma, me refiero a Andalucía, donde estáis dando respaldo al partido que soporta, y hablo del Partido Socialista, a Podemos en toda España. A Podemos en sus distintas marcas. Ahora Madrid en Madrid, a la señora Colau en Barcelona, pese a que ni siquiera les necesitaba, ha llegado a soportar a las CUP en Badalona. Ese partido es el Partido Socialista. Esta misma semana veíamos un comunicado de Ciudadanos que aseguraba que no veía corrupción en el Partido Socialista de Andalucía, con 5 casos de imputación. 5 casos de imputación, uno de ellos directamente es la prima o el primo segundo de la consejera de Agricultura, y hay 2 investigaciones en las cuales por Andalcollar se le está pidiendo explicaciones a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, diciendo que si paró o no paró la concesión, que qué ha hecho realmente. Y resulta que el principal asesor de Mactel, la empresa beneficiaria, resulta que también está siendo investigada esa empresa, y va a la Junta de Andalucía y le nombra alto cargo, nombrándole delegado de la Consejería de Empleo. Ustedes sí están dando respaldo a ese partido. ¿No les preocupa el hecho de que, aunque no se dé respaldo a Podemos, se dé respaldo a la plataforma que puede estar cometiendo la irresponsabilidad en España de dar cauce precisamente a toda la gente de Podemos? Bueno, yo creo que hay que aclarar las cosas. Primero, Ciudadanos lo que tiene con el Partido Socialista de Andalucía es un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobernabilidad. Y en ese acuerdo de investidura nosotros establecimos toda una serie de medidas encaminadas a garantizar la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática de las instituciones andaluzas, que lleva 30 años siendo objeto de innumerables abusos. Nosotros hemos conseguido, a través de esas condiciones, que dimitan los 2 expresidentes imputados por corrupción en el caso de los ERES, más el señor Zarrías, con altas responsabilidades también en el pasado en los gobiernos de Andalucía. Hemos conseguido además que hace poco dimitiera también la responsable de las minas de Alnarcollar, la directora general, como consecuencia también de una imputación, y nosotros no nos vamos a rendir a la hora de exigir el cumplimiento de los pactos y de los acuerdos de legislatura que tenemos con el Partido Socialista Andaluz. En este momento hay 5 personas que están bajo sospecha, que están imputadas, y Ciudadanos lo que ha hecho, y hoy en unas declaraciones que ha hecho Juan Marín, es pedir explicaciones a los responsables de la Junta de Andalucía sobre la situación en la que están todas estas personas, y a través de la comisión de seguimiento creada para ello, analizar caso por caso cuáles son las circunstancias en las que se han visto imputadas estas personas. Hay algunas para las cuales el fiscal ya ha pedido el sobreseimiento de la causa, y hay otras que están imputadas por causas individuales o que pueden devenir al final en un contencioso administrativo, porque son denuncias de particulares como consecuencia de algunas actuaciones vinculadas a vertidos en fincas particulares. Ahí Ciudadanos tiene que entrar en la medida en que sean cuestiones de corrupción política, es decir, cuando se hayan cometido graves lesiones a los intereses generales de los ciudadanos, o cuando se hayan cometido abusos desde cargos públicos y haya habido apropiación indebida de dinero público. Nosotros analizaremos pormenorizadamente todos y cada uno de esos casos y exigiremos hasta el final, y no nos vamos a rendir y no vamos a doblegarnos ante ningún tipo, ni vamos a hacer ningún tipo de cesión en exigir responsabilidades y la dimisión de todos aquellos que estén imputados por casos de corrupción política. Está en el ADN de Ciudadanos, y nosotros tenemos como objetivo fundamental la lucha contra la corrupción y la regeneración de las instituciones, porque España se merece que tener unos gobiernos con las manos limpias y sacar de las instituciones a todos aquellos que han llegado a ellas con la única misión de enriquecerse. Yo creo que tenemos clarísimos ejemplos de que Ciudadanos está avanzando muchísimo en estos temas, y nosotros vamos a seguir adelante con ello. Karina, pero por mucho que lo expliquen, yo tengo la sensación de que la gente lógicamente coge la comparación y dice: apoyo al Partido Popular en Madrid, imputados en altos cargos 0, apoyo al Partido Socialista en la Junta de Andalucía, imputados 5, más 2 investigaciones abiertas, en la misma Junta de Andalucía que viene del caso de los ERE, en la misma Junta de Andalucía que viene del caso de los fondos de formación. Ustedes dicen, gracias a nosotros... Por ejemplo, en el caso de los fondos de formación, Karina, hemos pedido una comisión de investigación. Gracias a nosotros se han ido Chávez y Griñán. Hombre, Chávez y Griñán tenían una edad en la cual, la verdad, es que les quedaba muy poquito tiempo. No sé si era cuestión de meses o de días. Y en el caso, por ejemplo, la mina de Alnarcollar, es verdad, se ha quitado a la directora general, pero lo que no cuentan es que también es verdad que la plaza se ha dejado vacante.
Es decir, no se ha puesto a otra persona, se está esperando para recuperarla en caso de que la investigación no llegue a buen puerto. Eso no es algo que Ciudadanos tenga que decidir, en todo caso lo decidirá el gobierno de Andalucía si pone o no pone a otra persona al frente de la dirección de las minas de Aznalcóllar. Yo sí te diré, y quiero recordar una cosa, cuando Chávez se negó a dimitir como diputado porque decía que no estaba imputado y que ni siquiera había sido llamado a declarar, Juan Marín dijo que exigía una decisión inmediata por parte de Chávez y le exigía la dimisión, y que si no cumplía con los acuerdos de investidura firmados con Ciudadanos presentaría una moción de censura porque el gobierno andaluz no tiene suficiente mayoría como para gobernar. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a exigir el cumplimiento de esos acuerdos y de esas 72 condiciones que no son solo desde el punto de vista de la regeneración democrática, sino desde otros muchos puntos de vista, como es la reactivación del empleo, el apoyo a los emprendedores, la regeneración y la regeneración política, y también el mantenimiento del estado del bienestar como condiciones inexcusables para que Andalucía salga de esta situación de parálisis que tiene desde hace 30 años. En la mesa del Parlamento andaluz, tal y como han hecho el reparto, lo controla el Partido Socialista, con lo cual ustedes van a poder exigir poca moción de censura, van a poder exigir poca investigación en mociones. El otro día Ana Beltrán comentaba aquí que la primera comisión de control ha pasado sin pregunta de Ciudadanos. ¿No le parece que eso es difícil de comprender por la gente, que sean tan exigentes en un sitio y tan poco en otros? A mí me parece que la exigencia es igual en todas partes. En este momento, por ejemplo, existe una petición y un acuerdo por parte de varios grupos parlamentarios en la Junta, en el Parlamento andaluz, que van a exigir una comisión de investigación sobre los fondos destinados a formación de manera irregular, y por lo tanto esas exigencias están sobre la mesa. Me parece que son 3 meses que se ha constituido la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, y por lo tanto con el mes de agosto por en medio, yo creo que debemos dejar el tiempo suficiente como para que esas exigencias, el exigir el cumplimiento de esas obligaciones, se haga efectivo a través de esas comisiones de investigación y del cese de las personas que estén imputadas por causas de corrupción. Yo creo que Ciudadanos en este sentido ha sido pulcro en la exigencia de esas condiciones, del cumplimiento de esas condiciones en beneficio de la regeneración democrática, y yo creo que ahí no vamos a ceder y no nos va a temblar el pulso en exigir la dimisión de quien esté imputado por causas de corrupción. Yo entiendo No, que en el caso, o sea, lo que no se acaba de entender por parte de, yo creo que de la opinión pública en general, es esa distinta vara de medir. Sí se percibe en el acuerdo que se lleva a cabo en Andalucía, digamos que simplemente se esperó a que se dieran las condiciones adecuadas para que hubiera luz verde por parte de Albert Rivera, para que se pudiera llegar a ese acuerdo con el PSOE en la Junta de Andalucía, y sin embargo las negociaciones que se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid para poder formar gobierno con el Partido Popular de Cristina Cifuentes se prolongaron durante muchas semanas, exigiendo numerosas condiciones, poniendo peros a casi todo, cuando en teoría digo, parecía que había una mayor quizás aproximación ideológica entre Ciudadanos y el Partido Popular que Ciudadanos y el PSOE. Mi pregunta concreta es, ¿cómo interpretáis el hecho de que las encuestas empiecen ya a reflejar un descenso de Ciudadanos? Porque da la sensación de que mucha gente que estaba descontenta con las políticas de Mariano Rajoy vieron en Ciudadanos una oportunidad, y sin embargo el hecho de que pactara con Susana Díaz en Andalucía y ciertos comportamientos de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid no les ha acabado de convencer, y parece que se están dando marcha atrás a ese apoyo inicial que parecían reflejar hacia Ciudadanos. Bien, nosotros lo que sí que haremos es cumplir con nuestros acuerdos y ser igualmente exigentes en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad de Andalucía. Esto nosotros no vamos a hacer diferencias en uno o en otro lugar. En un lugar hemos puesto 72 condiciones, en el otro hemos puesto 76, el mismo nivel de exigencia. No queremos imputados por corrupción en las listas, queremos listas abiertas, no queremos imputados por corrupción en las instituciones ni en los cargos públicos, queremos reformas de leyes electorales que permitan hacer una representación más proporcional a todos los ciudadanos. Yo creo que las exigencias han sido exactamente las mismas en todas partes. Unos han cumplido con más diligencia que otras por las circunstancias en las que se halla cada una de las comunidades, pero nosotros vamos a ser igualmente exigentes en el cumplimiento de nuestras condiciones en Andalucía o en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro lugar. Y yo, esta especie de retracción que tú ves en las encuestas, yo por ejemplo no la veo. La última encuesta publicada por ejemplo en Cataluña da que Ciudadanos
Ciudadanos puede ser la segunda fuerza política y Ciudadanos sale siempre a ganar. Sí, pero Cataluña también es España y a mí me gusta hablar de Cataluña. Pero yo me refería en concreto a las encuestas a nivel nacional. Da la sensación de que eso de bailar a dos aguas como que parece que no convence. Bueno, pero es que esta es una apreciación que yo creo que quizás hacen ustedes, porque para nosotros el nivel de exigencia ha sido el mismo en las dos comunidades autónomas y el nivel de consecución de objetivos ha sido muy importante, muy especialmente en la comunidad andaluza, y por lo tanto la dimisión de dos expresidentes, la dimisión de responsables con altas responsabilidades en gobiernos anteriores, la dimisión de la directora de las minas de Aznalcóllar y en este momento el análisis pormenorizado de la situación en la que se hallan los 5 imputados y la exigencia de dimisión de todos ellos si están incursos en causas de corrupción, va a ser exactamente la misma. No hay diferencias. Déjame que vayamos porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y quiero tocar el tema catalán, quiero tocar el tema de lo que está ocurriendo allí con el desafío separatista. Va a entrar en unos momentos, de hecho, Josep Bou, uno de los responsables de la patronal catalana, el máximo responsable, que ha advertido y ha dicho, cuidado que hemos estado jugando con fuego, cuidado que se nos han marchado 1000 empresas. Se han ido por culpa de jugar con fuego en tema político y en tema separatista. Pero vamos a ver a Ada Colau porque también ella era protagonista hoy. Hoy, después de boicotear el tema del turismo, de boicotear el tema de nuevos proyectos de construcción, de boicotear el tema de los cruceros, pues hoy directamente ha aceptado una propuesta para votar en el Ayuntamiento de Barcelona sobre la independencia. Dirán ustedes, ¿cómo se va a independizar el Ayuntamiento de Barcelona? Bueno, introduciéndose en una asociación de municipios por la independencia. Es decir, es una declaración, pero ella estaría conforme o estaría de acuerdo en tramitar esta propuesta. Y si se vota, aparecería el Ayuntamiento de Barcelona declarándose favorable al proceso independentista en esa asociación. Atención. Planteado hacer un pleno extraordinario sobre la adhesión o no de Barcelona a la AMI. Nuestro compromiso es hacer una consulta sobre esta cuestión e invitamos a los grupos de la oposición a impulsarla conjuntamente porque entendemos que todos desde el punto de vista democrático estaremos de acuerdo en que son los vecinos y vecinas de Barcelona los que deben decidir, ¿no? Y sobre la manifestación yo ya he dicho que tenía a mi disposición a asistir. Bueno, pues don Josep Bou, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Josep Bou, que es presidente de Empresarios de Cataluña y que ha lanzado un mensaje absolutamente contundente, ha dicho casi 1000 empresas se han deslocalizado durante el proceso soberanista y ha pedido de hecho a los catalanes, leo literalmente de la noticia, que nunca han ido a votar, que se decanten en el 27S, en esas elecciones, y que se declaren por partidos constitucionalistas. Acaba de abrir, don Josep, usted un fuego que yo creo recordar que ha habido pocos empresarios que se hayan atrevido a lanzar de una forma tan clara. Josep. Bien, de hecho, hace un año que salimos y empezamos a hablar clarito y estamos recogiendo frutos en estos momentos. La Cámara de Comercio de Barcelona, el Fomento del Trabajo, el Círculo de Economía, todos ellos, no tanta claridad, pero todos ellos están diciendo que lo de la independencia sería un disparate. Y eso creo que es muy importante, porque el mundo empresarial es el que crea riqueza y puestos de trabajo. Efectivamente, o sea, la empresa, si se deslocaliza, lógicamente se te para la actividad económica, se te para la creación de empleo. ¿Por qué, precisamente con la descripción que hace usted, puede haber ocurrido que durante todo este tiempo no se haya hablado tan claro? ¿Por qué, teniendo en cuenta que el único desarrollo posible que puede tener Cataluña es un desarrollo que incluya, lógicamente, el beneficio para su propia gente a través de la creación de empleo y de riqueza? ¿Por qué la gente no ha hablado así de claro? Bien, bueno, la gente quizás sí que puede hablar un poco, o puede hablar un poco más claro, o quizás lo haya hecho, pero los empresarios, somos un tipo de personas que tenemos muchos flancos en las empresas por todos lados, sobre todo en Cataluña. En Cataluña hay un control enorme de normativas reguladoras, nos otorgan licencias, permisos, nos inspeccionan, nos fiscalizan. Por lo tanto, el empresario no es que sea una persona temerosa, pero la verdad es que le cuesta mucho enfrentarse al poder, y el poder en Cataluña es un poder nacionalista, separatista en estos momentos, y por lo tanto el salir y dar la cara no ha sido nada fácil. Por eso hemos tardado tanto. Es decir, que usted lo que nos está describiendo es una situación en la que a lo mejor usted, por dar la cara y por decir algo que sobreentiendo que lo deben estar pensando un montón de empresas, lo mismo resulta que usted se queda sin X licencia, sin X concesión. Bueno, de momento nosotros lo que sí hemos de decir que no tenemos en nuestra asociación ningún tipo de subvención, no a nivel asociativo, sino a nivel empresarial, ni tenemos contratos con la administración. Como comprenderá, si tuviéramos un contrato con la Generalitat, este habría sido rescindido ya. No tenemos, tenemos una ventaja de que somos bastante libres en este aspecto. Tampoco somos políticos, por tanto no tenemos ningún interés que nadie nos vote.
sino que decimos lo que creemos que es bueno para Cataluña, para su economía y en fin, incluso para la convivencia entre los catalanes. Don Josep, ¿tiene usted la sensación de que la Generalitat o las distintas Generalitat, los distintos partidos que han pasado al frente del Gobierno de Cataluña, han estado ocultando activamente determinados datos para proseguir con esta especie de carrera separatista? Es decir, que no le han explicado a la gente convenientemente cuál puede ser el resultado de su empleo, cuál puede ser el resultado de sus pensiones, cuál puede ser el resultado de su porvenir. Sí, tenemos las maneras, no lo han explicado, al contrario, explican que llegaremos prácticamente a un paraíso. En estos momentos en Cataluña el nacionalismo y el populismo están mezclados. Nos dicen al pueblo catalán que, en fin, que el paro casi desaparecerá, que crecerá el PIB, que, en fin, estaremos muchísimo mejor, que el Estado de Bienestar va a crecer mucho más, porque todos los dineros, todos los ingresos, el PIB total de Cataluña se quedará en Cataluña y no habrá que aportar nada al resto de España. Están explicando, en fin, algo parecido a esto. Pero la realidad es que los gobiernos nacionalistas durante 35 años, porque todos han sido nacionalistas, transversalmente nacionalistas, igual de Convergencia y Unió, que los tripartitos que hemos tenido encabezados por el Partido Socialista de Cataluña. Todos ellos han tenido la misma actuación, exactamente la misma, y creemos que es muy importante por salud democrática que pueda haber una alternancia política en estos momentos, que el gobierno de la Generalitat de Cataluña deje de ser un gobierno nacionalista para ser un gobierno gobernado por catalanes, con otros criterios, con otros conceptos. Y eso se puede conseguir el 27 de septiembre. Don Josep, pues muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias por hablar tan claro. Un abrazo muy fuerte, don Josep. Para ustedes también. Buenas noches. Bueno, pues digo yo que la persona que nos hablaba no es dudosa, desde luego, de ser un señor de Murcia, y yo creo que ha descrito clarísimamente qué es lo que está pasando allí, Karina. Pues sí, la verdad es que la descripción creada, de la falta de libertad del entorno empresarial es tremenda, ¿eh? Bueno, es una evidencia, porque en realidad hay muchísimos empresarios que no dicen lo que piensan, no dicen en público lo que piensan en privado para evitar las represalias después de los gobiernos de turno, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la iniciativa de crear una entidad de empresarios que diga cuál es la realidad y las consecuencias de que Cataluña en un momento dado pueda llegar a ser independiente, o la situación de la que viven muchísimos empresarios en Cataluña, que es una situación de inseguridad jurídica, de tener los impuestos más altos de España, de tener una ley ambiental que les impide poner en marcha sus negocios, de tener un montón de limitaciones que, sumadas a la situación de crisis política y la situación política que vive hoy Cataluña, pues impide sacar adelante sus empresas, y muchos de ellos lo que hacen es deslocalizarlas y llevarlas a otras comunidades en donde les ponen las cosas simplemente mucho más sencillas, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que está pasando en Cataluña, y hacen muy bien en denunciarlo, porque eso es una pérdida de empleo, una pérdida de inversiones, una pérdida de talento y sobre todo una pérdida de puestos de trabajo de la que Cataluña se va a recuperar con mucha dificultad, ¿no? Amando. La verdad es que es sorprendente este tipo de declaración que hemos oído ahora, porque tradicionalmente los empresarios en Cataluña han estado silentes por una razón, porque la tradición en Cataluña es que el nacionalismo sea de derechas, y entonces se han entendido muy bien con ese nacionalismo, pero ahora de repente ven un lío, que es que el nacionalismo es no ya de izquierda, sino de extrema izquierda, y entonces están alarmados. Me consta que algunas multinacionales que hay en Cataluña han hecho firmar a sus, han propuesto firmar, y la gente lo firma, a sus empleados el siguiente contrato: si el gobierno de Cataluña declara la independencia, pase lo que pase, ese mismo día nos vamos a otra ciudad española. Y ustedes, los empleados, tienen dos opciones: o irse o trasladar su domicilio a donde nos traslademos nosotros. Y eso lo han firmado muchos empleados de esas empresas. Bueno, la Caixa, por ejemplo, que modificó no hace mucho sus estatutos con la finalidad de decir que si hasta ahora la sede social de la Caixa tenía que estar radicada en Barcelona o en cualquier lugar de Cataluña, modificaron sus estatutos con la finalidad de que eso no fuera una exigencia inexcusable y que se pudiera radicar su sede social en cualquier otra ciudad española. Es decir, incluso la Caixa, que es quizá una de los máximos emblemas del potencial que puede llegar a tener Cataluña, porque la Caixa en este momento es uno de los bancos más importantes, ¿no? Y por lo tanto ha modificado sus estatutos en ese sentido. Pero hay un precedente, perdón, termino con esto enseguida. Hay un precedente histórico muy curioso, porque en el año 34 ya hubo
una revolución ahí interna en el nacionalismo y fue realmente la izquierda y los nacionalistas los que declararon la independencia de Cataluña. Pero mira, yo creo que ahora funcionó fatal, lo que nos tenemos que enfocar, y aprovechando que Carlos me da la oportunidad de estar aquí hoy, es que el próximo 27 de septiembre hay unas elecciones convocadas, hay unas elecciones autonómicas para elegir un nuevo gobierno que gobierne Cataluña. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que apostar muy fuerte por echar a quienes están hoy en el gobierno de Cataluña, sacarlos del gobierno de Cataluña y optar por otro gobierno, una alternativa de gobierno con las manos limpias, que haga propuestas sensatas y que apueste por tender puentes con el resto de España y no por enfrentarnos, por dividirnos y por poner en riesgo nuestra pertenencia a España y a Europa. Yo creo que Ciudadanos está ahí situado como una de las alternativas políticas capaces de llevar a cabo ese proyecto político, ese proyecto de mantener a Cataluña unida, de tender puentes con el resto de España, de mantener a Cataluña dentro de España y de Europa y de conseguir sobre todo una mayor cohesión social, acabar con esta situación de enfrentamiento y de división a la que nos quieren llevar. Y yo creo que Ciudadanos está situada como en una inmejorable posición para para conseguir ese cambio político del que ahora hablaba Josep Bou, ¿no? De decir, vamos a acabar con este tipo de gobiernos que solamente nos han llevado al desastre y vamos a poner un gobierno sensato al frente del gobierno de la Generalitat para poder trabajar en beneficio del interés general y hacer cosas que le interesen a los ciudadanos. Es decir, si hay empresarios que dicen que tienen dificultades para sacar adelante sus empresas, pues tendrá que haber un gobierno que ponga o que cree las condiciones necesarias para que esas empresas salgan adelante y operen en las mejores condiciones posibles, ¿no? Al menos, Carina, eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Que parece que Ciudadanos se podría convertir en la segunda fuerza política con un peso dentro del Parlamento catalán como nunca había tenido. Pero para que Ciudadanos pudiera llevar a cabo lo que estabas diciendo, necesitaría necesariamente de la colaboración de otras fuerzas que defienden la unidad territorial de España. El PSC se ha desmarcado de una propuesta reciente del Partido Popular de hacer un frente común, por así llamarlo, después del 27 de septiembre. Bueno, el PSC, en boca de Ángel Ros, presidente del partido, ha dicho: Cataluña es una nación y el objetivo de este partido es conseguir esa meta. Lo cual es muy preocupante, ¿no? Sí, pero luego llega a acuerdos con Ciudadanos en su ayuntamiento, ¿no? Sí, es una cosa sorprendente, ¿no? Pero lo que a mí me parece preocupante también es que el Partido Popular, que lanza esa iniciativa para hacer luego ese frente común que respete la integridad territorial de España, luego después tiene comportamientos, no sé qué le parece. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado para el próximo año, de la partida presupuestaria que había para garantizar la enseñanza en castellano, que eran de 6 millones de euros, creo recordar, en la ejecución presupuestaria del 2015, pasa a 1 millón de euros para 2016. Y dices, caramba, el Partido Popular al final poniendo piedras en el camino para que se enseñe en castellano, si es que, en fin, ya sé que es un esperpento. No, pero eso no es una novedad. El Partido Popular en Cataluña está en caída libre precisamente por defraudar sistemáticamente a sus votantes y por no defender las políticas que debía defender, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Ciudadanos sí que ha hecho una apuesta muy firme por esa educación trilingüe, porque en estos momentos ya no hablamos de educación bilingüe, de que los padres puedan enseñar a sus hijos o que puedan optar por una enseñanza de sus hijos en catalán o en castellano libremente, sino que en estos momentos las condiciones económicas, la situación socioeconómica y la situación educativa y académica exige que los alumnos aprendan 3 lenguas y que por lo tanto aprendan catalán, castellano e inglés en igualdad de condiciones para poderse en un futuro incorporar al mercado laboral en las mismas condiciones que el resto de los alumnos europeos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso no es ningún arco de iglesia. Yo creo que es una propuesta muy sensata, muy normal, que no es necesario una dotación presupuestaria añadida, sino que es simplemente voluntad política, y Ciudadanos tiene esa voluntad política, lo ha defendido siempre, y desde luego si tenemos responsabilidades de gobierno será una de las primeras medidas que aplicaremos, la de conseguir que la educación sea trilingüe en Cataluña para que los alumnos tengan en las escuelas públicas, las escuelas concertadas, las mismas condiciones que tienen los hijos de Mas o los hijos de Montilla, que van a colegios trilingües, a colegios además privados en donde se enseñan 3 lenguas, y esas oportunidades que les dan a sus hijos son las que luego les niegan al resto de los alumnos catalanes, y por lo tanto Ciudadanos tiene un compromiso con eso, ¿no?
Noelia, déjame un momentín porque nos vamos a tener que ir a publicidad, te doy enseguida la palabra, pero no quiero que se marche Carina sin comentar una historia. Lo vamos a comentar a la vuelta de publicidad también este tema, porque nosotros hemos empezado a mirar qué gente se presentaba en la lista de Junts per Sí. Junts per Sí es la lista que lanza Artur Mas desde Convergencia y la lanza Oriol Junqueras desde RC. Van juntos por el proceso separatista. Ahí están viendo el cartel que estaba hasta hace poco. Esta gente que ven, y la persona que ven abajo, la persona de pelo cano, que tiene barba, esa persona que ven ahí, pues es una persona llamada Joan Rodríguez Serra. Él fue, o sigue siendo, la verdad que no sé si continúa en estos momentos militando, de Esquerra Republicana. Y aparece en esa foto porque forma parte de las personas que dan un respaldo oficial, y lo ponen así los otros candidatos, lo ponen en la página web, pero que los publicita Junts pel Sí, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hemos ido a comprobar qué es lo que pasaba con esta persona, alertados por la gente del pueblo, por el cual esta gente dan un apoyo real y un apoyo publicitado y un apoyo oficial a esta lista, resulta que nos hemos encontrado, por las advertencias de la gente de QELS, con que Joan Rodríguez Serra está condenado por abuso a 3 adolescentes entre el año 2007 y 2010. Es decir, la sentencia, es una sentencia que además le determina 6 años y medio de prisión, habla de que se cometieron esos abusos, en el caso de 3 personas, habla de pederastia, por lo tanto, y es una persona condenada. La gente del pueblo nos ha llamado diciendo es increíble que esta persona esté en esta lista. Yo les voy a omitir los detalles de la sentencia porque la verdad es que no es que sean escabrosos, son lo siguiente. Porque lógicamente una sentencia tiene que describir los hechos probados. Describe los hechos. Efectivamente, y va describiendo lo que ocurrió. Simplemente les voy a decir que luego vamos a hablar con la madre de uno de los niños, con la que era la madre de uno de los niños, porque después de lo que ocurrió, el niño se acabó suicidando con 14 años. Entonces, esta persona aparece en esa lista. Yo se lo quería preguntar a Carina qué es lo que está ocurriendo, porque hemos mirado también quiénes están al frente, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Catalana, que está lanzando todos los actos, que forma parte también de quienes han metido gente en esta lista de Junts pel Sí. Bueno, pues al frente, como presidente de la Asamblea Nacional Catalana, está una persona que se llama Jordi Sánchez. Jordi Sánchez viene de una cosa que se llama la Crida. Corrígeme la pronunciación porque la verdad que no sé pronunciarlo, la Crida. Bueno, la Crida se hizo famosa hace bastante tiempo porque daba respaldo en actos a Herri Batasuna. Organizaba actos, de hecho cuando estaba él, por ejemplo en favor de Josu Muguruza, de Herri Batasuna, emitió un comunicado después de los atentados de Hipercor que La Vanguardia, no nosotros, La Vanguardia calificó de... Dijo literalmente La Vanguardia, coincidía básicamente con el de Herri Batasuna. El de Herri Batasuna lo que venía a decir es que la culpa de la matanza había venido a ser, o la responsabilidad de que hubiese sido tan elevada, del propio centro comercial y de la policía por no haber evacuado adecuadamente a la gente. Yo no sé, Carina, qué gente en estos momentos se está metiendo en determinadas organizaciones, qué gente se está permitiendo que vaya como apoyos oficiales, como el caso de este señor de Rodríguez Serra. ¿Qué es lo que está pasando en el tejido político en Cataluña en estos momentos? Bueno, pues en primer lugar, condenar estos hechos, ¿no? y lamentar esta situación, ¿no? Y segundo, decir que la situación que se está generando a propósito al entorno de esta lista de Junts pel Sí es una situación absolutamente esperpéntica. Yo creo que no se daría en ningún país del mundo civilizado y democrático en el que quien pretende liderar el próximo gobierno vaya de número 5, coloque al frente a una persona que está profundamente alejada de las políticas que él ha defendido siempre, coloque de número 2 y de número 3 a las responsables de 2 organizaciones políticas que han sido alimentadas con dinero público, organizaciones civiles, perdón, que han sido alimentadas con dinero público, como son Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña. Personas que además han hecho declaraciones, en el caso de la expresidenta de Òmnium Cultural, diciendo que los padres que escolarizaban a sus hijos o que pretendían escolarizar a sus hijos en castellano eran unos maltratadores. O, por ejemplo, la señora Carme Forcadell, que yo creo que en este programa la conocéis sobradamente, expresidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que dijo que nunca jamás entraría en política y finalmente ha acabado formando parte de esta lista. Fue una persona que en una plaza pública dijo que los verdaderos enemigos de Cataluña eran el PP y Ciudadanos, en una de sus alocuciones públicas. Pues este tipo de personal es el que va a configurar esta lista, ¿no? Por ejemplo, el cabeza de lista, Raúl Romeva, que ha sido uno de los grandes defensores del boicot a Israel y de las desinversiones en Israel, como hemos visto estos días, que ha salido publicado como consecuencia de la situación que se ha producido en el Festival de Música Rototom de Castellón, ¿no? Pues yo creo que todo este personal que forma parte de esta lista contribuye al esperpento que se está produciendo en Cataluña. Desde Ciudadanos lo que pensamos es
es que alguien que aspira a gobernar una comunidad autónoma elabora una lista, o por lo menos es lo que hemos hecho en Ciudadanos, de personas capaces, de personas pues bien preparadas, que puedan ser, en definitiva, en el futuro, las responsables de llevar a cabo las políticas y la gestión política de un montón de medidas que se ejecuten sobre o para mejorar las condiciones del conjunto de los catalanes, ¿no? Para llevar a cabo unas tareas de gobierno. Y lo que vemos aquí es que se está produciendo una especie de folclore frívolo a la hora de elegir las personas que forman parte de esta candidatura, y que además los responsables de esta situación, los responsables del gobierno de Cataluña, en el que se ha producido toda la corrupción, en el que se ha producido la situación de crisis económica, la ruina económica de Cataluña, porque en estos momentos Cataluña tiene una deuda inasumible, se esconden en el puesto número 4 y número 5. Hoy se ha publicado también que Cataluña está a la cola de las políticas sociales, de la inversión en política social, tanto a nivel de España como a nivel de Europa, y quienes son los responsables de esta situación se esconden en los puestos números 4 y 5 para no dar la cara, para no tener que asistir a los debates y tener que responder de la irresponsabilidad de sus políticas, de la ruina de Cataluña, de la corrupción y de la situación a la que han llevado a toda la comunidad. Yo lo que espero es que los ciudadanos catalanes sí que aspiren a tener un gobierno con las manos limpias, un gobierno responsable, que aplique políticas sensatas, y que yo creo que opten de una vez por todas por echar de las instituciones a estas personas que son de una irresponsabilidad, de una frivolidad extrema, y que opten por otras formaciones políticas que sí pueden llevar a cabo esos gobiernos como Ciudadanos.